Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado aquí desde Sevilla, desde España, de estar en este cuarto encuentro. Y quiero dar las gracias especialmente a Daniel Martínez Zampa, buen amigo, por esta invitación que me hace para poder compartir con vosotros, pues, cuál es la experiencia y sobre todo qué futuro nos espera ahora en este año recién iniciado, 2023, desde España, en mi territorio donde resido y desde donde intento llevar a cabo muchas actividades para estar siempre junto a vosotros, mediadores y mediadoras, y compartir lo que es este viaje por la gestión del conflicto y nuestras experiencias. En este encuentro me gustaría aportar precisamente lo que significa o sea, este futuro que yo creo que está por venir, un futuro muchas veces dudoso, futuro casi imprevisible, pero que yo creo que podemos ir poco a poco desgranando para saber qué es lo que nos vamos a encontrar los mediadores y mediadoras en la situación más inmediata, ¿no? Aquí en España estamos viendo, como en todo el mundo, momentos más que convulsos, momentos de dudas, momentos en los que tras una pandemia que hemos vivido y que parece ser hemos superado, pues hemos valorado mucho el tiempo, hemos valorado mucho las relaciones humanas y yo creo que es importante en estos momentos hablar de paz. Hablar de paz va a significar, queridos amigos, lo que os pongo aquí, lo que he querido compartir con vosotros durante este encuentro. He querido llamarle un viaje por la gestión de conflictos, perspectivas desde España para el 2023. Y esa es mi intención en este ratito que vamos a compartir, estar juntos y vais a ver este PowerPoint que os he preparado, porque sinceramente mi primera pregunta que os quiero hacer y que quiero que reflexionemos es, ¿creéis que llegaremos a tiempo? Aquí tenéis el anagrama, el dibujo de la Agenda 2030, porque era septiembre de 2015 cuando los políticos en Naciones Unidas decidieron crear unos objetivos de desarrollo sostenible. Y en esta Agenda 2030 se dice que se basa en 5 dimensiones fundamentales: las personas, la prosperidad, el planeta, la participación colectiva y la paz. Y para nosotros esa P de la paz es la más importante de las 5 Ps en que se basa esta Agenda 2030, la paz. El objetivo 16, como todos sabéis, habla de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y mi pregunta sigue siendo la misma, ¿llegaremos a tiempo? Porque estamos a pocos años de llegar a intentar cumplir esos objetivos de la Agenda 2030, que, insisto, se aprobaron en el año 2015, este año estamos en el año 2023 y no nos queda nada. No nos queda nada para ir pensando en qué punto estamos. Yo pienso que desde España lo que podemos poner en común con todos vosotros es que abogados, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, asociaciones, todos aquellos que nos hemos formado en mediación y que nos llamamos mediadores profesionales, reclamamos la reactivación de un anteproyecto que se promulgó en enero del año 2019 para que la mediación termine siendo conocida. Que la mediación sea normal, que la mediación esté dentro de la cultura de los españoles a la hora de enfrentarse ante un conflicto. Porque hay que pensar que llevamos ya un cuarto de siglo regulando la mediación. Fue el 21 de enero de 1998 cuando se aprobó en la Unión Europea el primer texto en esta materia. Y tras 25 años, ¿hacia dónde vamos? Voy a intentar poner un poquito de luz en este rato. Y quiero empezar con una frase también de Alicia en el País de las Maravillas, que dijo el gato. El gato dijo en un momento de la película, dice, oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Sigamos caminando, queridos amigos. Sigamos caminando porque el sistema español está ahora introduciendo algo que es muy importante y que en algunos países ya existe. Es lo que llamamos sistema multipuertas. En España actualmente hay un anteproyecto de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia
que también está en anteproyecto, es decir, estamos pendientes de que podría producirse una aprobación definitiva, donde se dibuja un sistema multipuertas, similar al que existe en algunos países y por el cual quien tenga un conflicto, cualquier persona, cualquier entidad, persona física o jurídica, puede acudir a la vía que le sea más adecuada. Puede tener varias puertas, de tal manera que puede acudir a una negociación, puede acudir a la conciliación, puede acudir incluso al derecho colaborativo con abogados que se entronquen en él, opiniones de expertos independientes, ofertas vinculantes y sobre todo la mediación. Siempre he dicho que es como una especie de caja de herramientas en la que todas sirven para lo mismo, para arreglar despropósitos, pero cada herramienta servirá en función un poco al conflicto del que se trate. Pero es verdad también, en esta situación que estamos viendo, que hay un flaco favor legislativo, ya que se quiere insistir interesadamente en que la mediación quita trabajo. Quita trabajo de los juzgados, desatasca la justicia, pese a que la realidad lo que hace es transformar y simplificar. Y en cambio se está vendiendo la mediación como algo, como he dicho, para desatacar la justicia. Y sin incidir en algo que para mí es fundamental, y cada vez que tenemos la oportunidad de estar en un foro, en un encuentro, me gusta hablarlo, el valor añadido que tiene la mediación. Por eso no es extrañar que los ciudadanos perciban la mediación como una especie de justicia de segunda clase, solo para los que no pueden costear un proceso judicial, esa llamada tutela judicial efectiva. De hecho, no es extraño oír que con la mediación se intenta evitar que la gente acuda a juzgados y que los particulares sufraguen lo que hasta ahora costeaba la administración de justicia. Yo creo que no hace bien esta comparación entre justicia y mediación, mediación, justicia tradicional. La tutela judicial efectiva siempre va a existir, pero también es fundamental el derecho a la autodeterminación de las personas, el empoderamiento que todos hablamos para que protejamos que las personas puedan decidir por sí mismos su futuro. Esta normativa europea a la que me he referido sobre mediación, en este caso familiar, que fue en el año 98, fue la que nos conminó a promover la mediación familiar. Se realizó un libro verde, incluso salió una directiva europea en la que ya no solo se recomendaba, sino que se decía a España, entre otros, como países miembros, que pongan en vigor leyes, reglamentos y disposiciones para cumplir con la directiva en la que se pedía que surgiera la mediación como un sistema complementario en nuestro sistema de búsqueda de justicia. En definitiva, acordaros de la Agenda 2030, sistema de paz. Y fue precisamente en el año 2012 cuando, después de esta recomendación, donde nos decían instituir o promover la mediación familiar, fue cuando en el año 2012 salió una normativa, un Real Decreto Ley, en marzo del 2012, de mediación en los temas de ámbito privado, asuntos civiles y mercantiles. Pero quiero llamar la atención, y lo he hecho también en varios foros, a algo muy importante. Creo que las exposiciones de motivos son las más olvidadas de las leyes, de las normas. Siempre nos vamos al artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y así sucesivamente a lo que es el derecho positivo. Pero en la exposición de motivos está el espíritu de la ley. Y fijaros, en esta ley, cuando en el año 2012, varios años después, cumpliendo esa directiva europea, que fue producto de la recomendación del año 98, cuando celebramos el 21 de enero el Día Europeo de la Mediación, se dice textualmente 4 frases muy importantes. Una, tenemos un reto en España de implantar una justicia de calidad. Si queréis lo podemos leer al revés, leer lo que es el velado. No tenemos una justicia de calidad. En muchos países no tenemos una justicia de calidad. En segundo lugar, la mediación ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario. Pienso que es un error hablar de alternativa, algo que hemos extrapolado del sistema anglosajón, en el que los norteamericanos siempre hablan de Alternative Dispute Resolution, alternativa a la resolución de disputas. Es decir, algo así como o vas aquí o vas aquí. Yo creo que somos complementarios, por eso es tan importante también en nuestro país los proyectos que hay de muchos tribunales en los que se avanza en la mediación intrajudicial, la suspensión de procedimientos para enviar el asunto a mediación para ver si es posible poner solución al conflicto sin necesidad de una sentencia judicial. Y posteriormente el juez pasaría a ser un poco el validador, el que da fe también de que ese acuerdo ha sido posible en la mediación. Luego somos un instrumento complementario. En tercer lugar, y
todavía más importante, las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables. Eso significa que, desgraciadamente, en la justicia tradicional, las soluciones muchas veces no son prácticas, no son efectivas, no llegan a cumplirse y son poco rentables. Creemos que con la mediación se puede producir estas tres ventajas. Y, por supuesto, se desjudicializan determinados asuntos, porque muchas veces no se trata de descolapsar los tribunales, sino que no lleguen a los tribunales aquellos asuntos que son privados, aquellos asuntos que son particulares, aquellos asuntos que hay que enseñar a las personas que los trapos sucios se lavan en casa. A raíz de ahí, de esa ley, fue después cuando en el año 2019 y en el año 2020 os voy a referir muy brevemente a dos cosas. Hay un anteproyecto de ley de impulso de la mediación, porque dado que la mediación después de su implantación en el año 2012, 7 años después, se está viendo que no se está utilizando con toda la normalidad que se podía utilizar, surge un anteproyecto de impulso a la mediación. Necesitamos impulsar la mediación en España. Y es donde se dice que es necesario acudir a una sesión informativa y exploratoria, es decir, a una sesión, para que los ciudadanos sepan, cuando vayan a acudir a los tribunales, que pasen por mediación para que sepan cuáles son los principios de esto, conozcan a los mediadores y decidan definitivamente si merece la pena dialogar antes de buscar una solución a través de una resolución judicial. Y habla de muchísimos asuntos: crisis matrimoniales, responsabilidad por negligencia, sucesiones, patrimonio, sociedades, responsabilidades, alimentos entre parientes, temas comunales y vecinales, derechos reales, contratos, reclamaciones de menos de 2.000 euros, defectos de construcción, protección del honor, desahucios, arrendamientos. Se quiere impulsar en España. Está en stand-by. Ese anteproyecto está ahí y está pendiente de que definitivamente podamos aprobarlo como normativa. Y de la misma forma ha ocurrido que ha surgido otro anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal para que sea eficaz el servicio público de justicia. Y aquí se habla de dos cosas muy importantes. Una, se entiende por medio adecuado de solución de controversia cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí misma o con la intervención del tercero neutral. Acordaros del sistema multipuertas que quiere establecer España. Y las disposiciones del título que hay en este anteproyecto son de aplicación, evidentemente, a asuntos civiles, mercantiles, asuntos privados y también los conflictos transfronterizos. Y se quiere trabajar también por el impulso de esta Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esta es nuestra realidad. Y bueno, esto es una pequeña píldora que me permite este encuentro fantástico con muchos profesionales de muchos países del mundo para contaros experiencias positivas y negativas, que nos puede llevar a las buenas prácticas. Y siempre cuando nos dicen eso, ¿qué queréis saber primero? ¿Las noticias malas o las buenas? Da igual, os voy a lanzar 5 para terminar. Una, algo que es muy trillado: el desconocimiento de la mediación, en mi país y en otros muchos países. Pero pienso, y lo tenéis ahí en mayúsculas, que la solución somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que tenemos que seguir apostando por la mediación, pero no solo por la mediación, sino porque esto llegue, se impregne, caiga la lluvia en las personas que de verdad lo necesitan: la familia, los ciudadanos, las empresas, los particulares. Porque siendo nosotros mismos los que damos a luz esa visión de lo que supone la importancia de la mediación, no vamos a necesitar de que las administraciones, de que tienen muchos problemas, y siempre decimos que haya una campaña, que haya... Siempre es importante que todo el mundo apoye esta cultura del acuerdo, pero tiene que ir calando poquito a poco con nuestro trabajo, porque a los ciudadanos les da igual que nos llamemos mediadores, facilitadores, asesores, terapeutas, orientadores. Ellos lo que quieren es que haya profesionales que le ayudemos a solucionar los conflictos. Luego, despojémonos de ese rajar las vestiduras de buscar a las administraciones y trabajemos nosotros mismos en ir poco a poco implicando a todo nuestro entorno en lo que es este método de trabajo. También es importante, segunda cuestión que yo creo que está entre noticias buenas y noticias malas, que todos debemos saber leer y escribir, pero no todos podemos ser escritores. Y en tiempos de crisis, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que acuden a la mediación, tanto mediados como mediadores, que no tienen actitud,
Mediados porque quizás vienen a limpiar un poco su imagen, por lo cual el dato es, no hemos llegado a una solución. Pero ellos, cuando acudieron al servicio, me he dado cuenta en más de un caso, que venían para limpiar su imagen, para decir en su entorno: voy a dialogar y voy a intentar hablar con mi socio. Pero no tenían actitud para ello, y eso nos damos cuenta nosotros desde el primer momento. Y también hay muchas personas que, con esta situación laboral que estamos viviendo, se acercan a la mediación con una solución personal y profesional a poder conseguir un trabajo estable. Pero tampoco tienen actitud. Podemos ser profesionales que somos irascibles, que no somos conscientes de lo que supone empatizar, neutralizar, ser tolerantes, que es complicado, y buscar ese rol y despojarnos muchas veces de la profesión de la que venimos para aprender con ojos nuevos esta nueva profesión. Eso significa que tenemos que tener actitud, ellos y nosotros. También os hablo de actitud en la tercera frase que tenéis ahí. Tenemos que enamorarles de la mediación, que crean en ella. Si, como va a ocurrir en España, nos van a permitir entrar en los conflictos de las personas que tengan toda esa larga lista que os he enseñado antes, nosotros tenemos que conseguir en una hora informarles de qué va la mediación, hacer una pequeña exploración de qué es lo que le ocurre, qué conflicto es el que les va a llevar a los tribunales, pero sobre todo que crean en nosotros, que confíen y que cuando terminen esa sesión de una hora, hora y media, nos digan: lo voy a intentar, me ha convencido usted, creo que es una buena oportunidad. Yo no sabía de esto, pero gracias a lo que usted me ha dicho, creo que lo podemos intentar. Luego hay que enamorarles a la mediación. También hay que tener en cuenta la edad que tenemos, profesionalmente hablando. Fijaros la fecha que os he dicho en España: 98, 2002, 2007, 2011, 2012, la primera ley general. No hablo de leyes autonómicas por parches, por provincias, por regiones. Hablo del Estado, de toda España. En toda España la primera ley como tal, es el año 2012. Es decir, tenemos 10, 11 años. Y fijaros que ya 2019, 2020 queremos impulsar esto. Con 10 o 12 años de una profesión es difícil valorar todavía. Tenemos que seguir empujando. Por eso hay que pensar que bastante hemos hecho para tener 10, 12 años, pero por supuesto todo lo que nos queda por recurrir. Y por último, no me gusta, lo digo de corazón, el descrédito que se da a la justicia tradicional. Os habla un abogado de origen, mediador de destino, y ahora soy mediador profesional, que no quiero que se hable de que la mediación es fundamental porque, como se hace muchas veces en España y en otros países, porque la justicia es lenta, la justicia es cara, los jueces son malos, hay corrupción. No, señor, ni muchísimo menos. Hay una buena justicia, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los lugares. Siempre hay malas situaciones en muchos sitios, pero la justicia es la que es, las leyes son las que son, el coste es el que es, para bien o para mal. Igual que otro coste, pues cuesta dinero la comida, cuesta dinero una cena o un almuerzo o una barbacoa que hagamos, el coste es el que es. Pero sí es verdad que hay un método, un sistema que os puede merecer la pena, porque la solución va a ser casi siempre mucho más eficaz. Quiero hablar de las ventajas de la mediación, pero no quiero que hablar de ellas en función a las desventajas que tienen otros sistemas. Y bueno, y esto nos va a llevar al coste del conflicto. Pensad que si, como resume todo esto, el coste del conflicto es importante, aquí en España estamos cada vez trabajando más. En mi caso, estoy liderando un proyecto importante a nivel internacional de estudio del coste del conflicto, no solo desde la pérdida de dinero, del coste económico, sino el del coste del tiempo, del coste en la calidad de las decisiones, del coste en el descenso de productividad, del coste del personal formado que se marcha, del coste social de la imagen, del coste moral, del coste ético. Todos estos costes se pueden ver reducidos y se pueden ver muy analizados si seguimos profundizando en esto. Y yo creo que este estudio del coste nos puede llevar perfectamente a que seamos conscientes de que todos los que estamos aquí podemos seguir trabajando en esto, podemos seguir empujando en esto. En España así nos encontramos. Yo creo que nuestra experiencia no es ni mejor ni peor que la de otros muchos países, pero sí, en este pequeño resumen que quería aportar a este encuentro, sabéis que estamos trabajando en esto último que os he dicho, pero sobre todo en las circunstancias de ese marco que existe actualmente. Ponerle la pintura que queráis, los asuntos que queráis: mercantil, civil, intercultural, familiar, sanitario, restaurativo, ponerle el color que le queráis,
poner, pero esta es la realidad en la que nos vamos a encontrar en este año 2023. Y aquí termino. Gracias por escucharme siempre, por acompañarme en cada viaje al futuro. Ahí tenéis mi correo electrónico, también el blog, donde tenéis muchos artículos, aquellos que ya seguís el blog, donde podéis ver muchas de estas ideas que lanzo. Y el último libro, que hice un estudio de la antropología de la mediación, que ha sido ahora publicado en febrero de 2023 en Amazon, y en el que también se habla del origen de todo esto, el origen de dónde están los cimientos de esto que ahora en España llamamos mediación profesional. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias a Daniel, gracias a su equipo, gracias a todos sobre mediación y bueno, seguimos viéndonos en el camino.